Con el defensor adjunto Edgar Ríos. Buenas tardes, doctor. Un gusto de compartir contigo. ¿Qué tal, Jessy? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Acá estamos en compañía de Gustavo Franco. La verdad que ayer tomamos conocimiento respecto al caso de un funcionario de la Defensoría que fue detenido y también teníamos conocimientos de que ustedes tenían casos de otros funcionarios que son denunciados y que ya están también con sumario. ¿Eso es así, doctor? Bueno, y de hecho es verdad, nosotros, todo el hecho puntual que es de público conocimiento de la fecha de ayer, Sí. e inmediatamente tomamos acciones, como desde la Defensoría General se abrió un sumario y se hizo la investigación, y no solamente al funcionario, sino también toda la oficina Mm, eh, de la cual él era dependiente, ¿verdad? La Oficina de Transparencia inició también un proceso de auditoría y revisión completa el día de hoy ya de esa defensoría, ¿verdad? sí. Con respecto a lo otro que manifestás, anteriormente hemos recibido un par de denuncias, las cuales realmente no Ujú. fueron muy formales, no fueron personas que se identificaron o dijeron el caso específico, pero de igual manera se iniciaron las investigaciones y en otros casos concluyeron, por ejemplo, con la no contratación de vuelta de una Mm. persona a la cual se corroboró que había antecedentes de ese tipo, ¿verdad? Entonces, Para que nuestra realmente sí, audiencia pueda tener conocimiento de qué tipo de, o sea, para que también no sea víctima, ¿verdad? De repente, no, haciendo la salvedad de que hay funcionarios que son excelentes, ¿verdad? Y que la sí, Defensoría Pública tiene un trabajo bastante loable y hay que darle también el mérito a la Defensoría por todo lo que hace por la ciudadanía, pero también existen siempre las pequeñas manzanas podridas, ¿verdad? ¿Qué totalmente. De tipo de hecho, casos es lo que se denunció, doctor? por haber solicitado, por ejemplo, dinero para combustible, para viático, para saldo, esas Mm, cuestiones no son aceptables. De hecho, no se puede pedir para ningún concepto ningún tipo de dinero porque nuestro servicio es completamente gratuito. sí. Eso Cuando aclarar también a la reconocerás, audiencia. vos Jessy, que sos abogada, Sí. sabés que sí hay juicios en los cuales hay de repente ciertos gastos que son con el Poder Judicial, pero Sí. nosotros como Defensoría no tomamos dinero y no solicitamos eso, sino cuando hay esos gastos, tiene que hacerse directamente con el Poder Judicial y es con recibo, es todo de manera formal. Sí, creo que una vez La hablamos, Defensoría doctor, Pública también. nunca puede pedir dinero. Claro, creo que ¿Cómo? hablamos una vez también del caso de las sucesiones, en donde no está exonerado, por ejemplo, el pago del el edicto de publicación. Entonces, en ese caso, el usuario de la Defensoría tiene que abonar eso Claro, y eso es directamente con el con el periódico, por ejemplo, periódico, exactamente. esos son cuestiones tan exonerados que lo ideal sería que lleguemos a un punto que los gastos de justicia sean completamente exonerados en todo tipo de juicio para las personas realmente vulnerables y que no tienen medios para solventarse, ¿verdad? Doctora, Pero volviendo al tema sí, principal, sí, sí, sí. desde la gestión de la Defensora General, se ha Sí. creado un link dentro de la página oficial de quejas y denuncias donde uno puede hacer su denuncia incluso de manera anónima, se puede mantener el anonimato y cuanto más preciso sea la denuncia es mejor para nosotros para hacer la investigación. En tal juicio se hizo tal cosa, tal defensor, tal asistente, tal daitilógrafo, tal ujier, porque eso es lo que a nosotros nos ayuda a poder mejorar y a poder justamente detectar estas fallas dentro del sistema. ¿Esta persona detenida de qué unidad o de qué, en dónde se encontraba trabajando, doctor? Se encontraba trabajando en la unidad civil de Asunción, Sí, o sea, estaba en Civil la de Asunción. Defensoría Civil de Asunción, Civil de Asunción. Y bueno, así mismo. y respecto a las otras denuncias, ¿cuáles fueron también las medidas que ustedes tomaron? Bueno, llegó a haber sanciones, llegó a Sí. haber incluso, bueno, hubo casos en los que se llegó a no confirmar a Ah, una colea, voy a decirlo así. mm, También, como dije anteriormente, no se recontrató a un funcionario. Entonces, realmente se está tomando medidas, por lo menos en lo que nosotros tomamos conocimiento y se investiga y se comprueba también. Porque la realidad es que cualquier denuncia que sea seria se tiene que investigar, se tiene que analizar y se tiene que comprobar que efectivamente fue así, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo hace uno para poder demostrar en caso de, vamos a decirle, porque el acceso al Ministerio de la Defensa Pública es prácticamente para personas sin recursos y compañía, ¿verdad? Entonces, el decir, por ejemplo, cómo me acerco, a dónde llego, cómo denuncio y cómo demuestro, por sobre todo, que el defensor directamente me dijo, necesito esto, dame esto, necesito para mover. Las situaciones que hemos tenido nos demostraron con un screen de pantalla, por ejemplo, o con audios enviados, ¿verdad? Llegaron a haber casos incluso en el que había recibo, ¿verdad? Entonces, creo que es bueno que se guarde todo tipo de conversaciones. Creo que, de hecho, nadie te puede hacer salir de la oficina y a otro lugar para hablar de esta clase de cuestiones. Eso ya da una presunción también de que algo no se está haciendo bien. Entonces, es cuestión de que todos estemos atentos, no solamente los usuarios, nosotros mismos, entre funcionarios, si nos damos cuenta que hay un actuar raro, por decirlo así, de algún otro compañero, de alguien de otra unidad, es importante hacerlo notar, porque eso nos mancha a todos. Eso mancha a todos los defensores, le mancha a todos los funcionarios, y finalmente nuestra sensación de indignación es grande cuando nos meten a todos en la misma bolsa, ¿verdad? Entonces la única manera, controlándonos mutuamente y haciendo realmente esas denuncias desde adentro, y también, por supuesto, todos los usuarios, ¿verdad? Claro, claro. Doctor, y aprovechando también la conversación contigo y respecto a estos pagos, para que los usuarios también tengan conocimiento, ¿se tiene una lista de pagos que no están exoneradas, digamos, para la Defensoría? Bueno, realmente yo te puedo, Anita, taxativa no, pero te puedo decir algunos ejemplos, como dijiste, por ejemplo, los edictos de ciertos tipos de juicios. Otra cosa que lastimosamente hoy en día está muy difícil solventar a través de la Defensoría Pública y genera un retraso en el acceso, que por ejemplo son los gastos de oficiales de justicia. Porque no hay ninguna ley que le obligue a ningún oficial de justicia a hacer embargo, a hacer secuestro, a hacer desalojo. Claro, y la Defensoría entonces, tampoco tiene sus oficiales, por decirlo, no. ¿Cómo? Que tampoco la Defensoría puede tener un oficial de justicia. No tenemos oficiales y tampoco tenemos lastimosamente el rubro suficiente como para poder cubrir, ¿verdad? Claro, que son honorarios fijados. Ojalá algún día avancemos hacia eso, porque hay mucho juicio de desalojo, de peritos no tenemos para pagar. O sea, alguien demandado y que la firma es falsa, por ejemplo, ¿cómo demuestra si no tiene para pagar el perito? Entonces, realmente hay demasiadas falencias en la cobertura de estos gastos, ¿verdad? Que ojalá podamos avanzar hacia adelante, pero por eso te digo que no hay una lista taxativa de acuerdo a cada tipo de juicio. Lo mismo en lo penal, de repente se puede necesitar pericias también para demostrar firma falsa, pericia contable, un montón de tipos de pruebas que a veces se necesitan. Qué difícil también la labor de ustedes a veces encontrarse con esto, ¿verdad? Así es. Yo te cuento, yo antes de ser adjunto era defensor civil, y en los casos, por ejemplo, de desalojo que me llevaron a tocar intervenir, llegué a conseguir oficiales con buen corazón, por decirlo así, que llegó a hacerlo prácticamente de manera gratuita, ¿verdad? Entonces, prácticamente como una carga, pero esos son pocos, y aparte es en uno o dos casos cuando que tenemos muchísimos. Exacto. Respecto a estos casos de la niñez también, ¿viste? Normalmente se abona también un costo para los asistentes sociales que visitan en casos de régimen de relacionamiento. Normalmente es bastante usual. Eso no está exonerado. No, la verdad que sí debería, porque todo lo que sea en el ámbito de la niñez es gratuito. En teoría. En teoría. Nosotros, por lo menos, nuestros propios asistentes sociales de la Defensoría que utilizamos no tienen ningún costo, eso sí te puedo dar fe. Los del Poder Judicial casi no utilizamos, justamente por estas dificultades que estamos diciendo, pero en teoría todo el proceso de niñez debe ser gratuito. Claro. ¿Tiene conocimiento de denuncias sobre, vamos a decirle, personas que utilizan el Ministerio de la Defensa Pública teniendo recursos, por ejemplo? Sí, tenemos denuncias, y cuando hay denuncias lo primero que hacemos es, de hecho eso generalmente pasa por mi área, ya que en el ámbito civil es donde más hay quejas, ¿verdad? Sí. Por supuesto. De repente se quejan de que se agarran sucesiones y soluciones que tienen bienes, y hacemos
una remisión a auditoría para que verifiquen efectivamente. La mayoría de las veces fueron denuncias infundadas, ya que por el hecho de tener, por ejemplo, un auto o un terreno, tratan de desmeritar que no puede ser usuario, pero sin embargo, por ejemplo, la que recurre a nosotros para una disolución es una ama de casa que nunca trabajó, que no tiene para pagar un abogado, y vos si le negás el derecho porque la comunidad conyugal tiene tal o cual cosa, realmente lo que vos estás haciendo es negándole a esta persona vulnerable que nunca trabajó y que siempre fue una persona que dependía de su pareja, no tenga acceso a la justicia. Entonces, no es tan tajante, no puede ser tenido en cuenta como muchas veces se estaba tratando de hacer ver de que por el simple hecho de que alguien tenga, por ejemplo, algún bien, ya no puede ser usuario del sistema. No sé si me explico. Evidentemente que para eso se tiene que demostrar de que es insolvente, ¿verdad? Totalmente, tiene que tener que ver con la posibilidad efectiva de pagar un abogado o efectiva de hacer un pacto cuota al litio, o sea que tiene que tener disposición de algún bien. Todo derecho en expectativa no significa que vos el día de mañana te quedes con un bien, ¿verdad? No, por entonces, en esos casos no podemos dejar de darle servicio, porque tampoco ningún abogado particular, si no recibe el pago, tampoco le inicia, y vos le estás dejando a gente sin acceso a la justicia. Y que normalmente también cuando hay este proceso de disolución también afecta a los chicos, ¿verdad? En muchas ocasiones. Totalmente, ¿verdad? Entonces es una cuestión muy compleja. Lo ideal sería que para encontrar la solución a esto estemos unidos todos los sectores, tanto los abogados del gremio, los abogados pasilleros como se llama normalmente, también las instituciones públicas y la defensoría pública. ¿Y se está trabajando respecto a estos convenios que se puedan hacer para obtener esa exoneración a tanto publicaciones o a otros costos que de repente no puedan ser costeados hoy día por la Defensoría? Estamos tratando de impulsar mesas porque finalmente cuestiones que nosotros pidamos a otras instituciones que exoneren significa un impacto también en su ingreso, ¿verdad? Por lo cual significa también que tienen que pelear mayores presupuestos en el Congreso porque no van a tener fuente propia, por ejemplo. Por ponerte otro ejemplo, otro problema que me vino ahora a la mente, que nosotros tenemos un problema hoy en día. Cuando uno hace, por ejemplo, rectificaciones de nombre y tiene que inscribir en el registro civil, te piden el pago es como un pago de ingreso al registro civil de estos oficios, de estas órdenes, las famosas estampillas. Sí. Entonces, esto tampoco está exonerado y esto también son costos que no sale, o sea, nosotros no tenemos como Defensoría medios para pagar y los usuarios se ven afectados por estos costos, ¿verdad? Sí. Y el tema del trámite de ADN, ¿cómo? Eso es un trámite mucho más engorroso, porque a veces también eso es lo que desalienta a que muchas personas a veces no inicien estos procesos de filiación. Sí, pero para el tema de los ADN sí la Corte tiene una lista y un presupuesto anual. ¿Y es rápido ese proceso para la Defensoría también? Rápido no es. Debería ser más rápido, o sea, nos gustaría que sea más rápido, pero entendemos también que por la gran carga que hay, ellos van teniendo un orden, van realizando también una lista, digamos, de prioridades o de espera y va resolviéndose. Pero sí te puedo decir que a lo largo se va consiguiendo, ¿verdad? O sea, pero retrasa seguro un poco también los procesos, ¿verdad? Sí, claro, retrasan los procesos hasta tanto se apruebe por resolución en la Corte y se pueda realizar efectivamente estos ADN. ¿Qué pasa? ¿Hay juicios específicos, por ejemplo, en donde no se tiene prohibido, por ejemplo, intervenir la Defensoría Pública? Por tocar un ejemplo, juicio ejecutivo, por ejemplo. No, no hay ninguna prohibición por la ley. Es más, a nosotros nuestra ley orgánica nos dice que tenemos que, en todos los casos donde sean personas que no puedan pagar a un abogado, tenemos que intervenir. O sea, que significa toda la gama de juicios existentes en lo civil, por ejemplo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en lo laboral, dice que nosotros podemos intervenir por el trabajador. O sea, que si viene un empleador, no podemos intervenir por el empleador. Eso sí está expresamente establecido en la ley. Pero volviendo al ámbito civil, en juicios ejecutivos, por ejemplo, se puede intervenir, pero para eso nosotros tenemos que tener en cuenta la efectiva capacidad de pago. O sea, si una persona prestó 3 millones de guaraníes y quiere demandar por ese pagaré,
claramente no significa que esa persona sea una persona solvente necesariamente. Ahora, si ahí tenemos un pagaré de 100 millones o 120, estamos hablando de otra cosa. O sea, por eso es que tiene que analizarse cada situación en particular. Y como nos dimos cuenta de esta dificultad, lo que hicimos desde mi gestión es hacer un protocolo de revisión previa cuando llegan los usuarios. Tenemos ya estandarizado un cuestionario y una serie de requisitos que tenemos que pedir, una serie de demostraciones, ¿verdad? Entonces nadie puede salvarse de esa interrogación. Si por ejemplo preguntamos con quién vive, si tiene familia, si tiene hijos, si padecen de enfermedades, si cuántos hijos están en etapa escolar, un montón de cuestiones que nos van a hacer llegar a la realidad social, porque el artículo de nuestra norma dice que nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente el ingreso, sino la realidad social o la sociocultural incluso, ¿verdad? Entonces, es muy complejo y como estaba muy abierto, nosotros cerramos más y sacamos una resolución interna y establecimos parámetros de control. Por ejemplo, también ya revisamos ahora si tiene o no vehículos inscriptos, porque muchas veces antes decía que no tenía inmuebles, pero revisamos el EDL, se llama un sistema, y tenía 8 vehículos a su nombre. Entonces, claramente, ahí le decía, disculpe, usted es pudiente, ¿verdad? Entonces, realmente lo que estamos haciendo es más exhaustivos los controles. A prima facie, ustedes están con las prerrogativas de defenderle a todas las personas que requieren de su atención, ¿verdad? Pero después se tiene que filtrar eso. Totalmente. Y en el ámbito que estamos siendo más exigentes en este filtrado, por llamarlo así, es en el ámbito civil, ¿verdad? Hoy en día. Porque es donde también tuvimos más quejas. Nosotros escuchamos las quejas, sobre todo de los profesionales, que son el primer filtro y los primeros que nos hacen notar también cuando existen esta clase o sea, cuando se pasa este filtro, se burla este filtro, ¿verdad? Sí. Llegaron a revocarse incluso beneficios de liquidar sin gasto. Y en mi caso en particular, cuando me tocó 2 veces, me enteré que un usuario tenía medios directamente. Hay un artículo que habla que cuando ellos declaran falsamente, nosotros podemos pedir el cese de nuestra intervención, y así lo hice. Entonces, la verdad es que estamos tratando de corregir las dificultades y tratando de filtrar mejor y que el servicio sea efectivamente para lo que están destinados, que son las personas insolventes, porque cuando acceden otras personas que no son los beneficiarios finales, le está sacando espacio o calidad de servicio a otros que sí verdaderamente lo son. No, a veces hasta pone en riesgo incluso hasta su defensa, ¿verdad? Porque creo que me tocó por experiencia propia, casos en los que interviene, por ejemplo, una persona con beneficio litigar sin gasto, ya de manera urgente y compañía, y se le revoca, se rechaza y queda prácticamente, vamos a decir, se le trata de continuar el proceso en sí, pero él queda sin la capacidad de poder defenderse normalmente ya después, ¿verdad? Y pierde esa etapa, pierde esa instancia. Hasta ese riesgo corren también a veces, ¿verdad? Digo también, como para poder elaborar un proceso de defensa también para ustedes, que seguramente tienen algún tipo de, vamos a decir, nos manejamos de esta forma, vamos a llevar este caso de esta forma, y que se encuentre con ese tipo de dificultades, creo que hasta a ustedes les perjudica, ¿verdad? Es así mismo, ¿verdad? Los primeros y principales perjudicados van a ser los mismos usuarios que llegan engañando, digamos, porque a la larga le va a perjudicar a ellos mismos, ¿verdad? En segundo lugar, a nosotros profesionalmente, y a otros usuarios, pero a todo el sistema, ¿verdad? Sí. Doctor, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Te sacamos unos cuantos minutos de tu tarde. No, por favor, cuando quieran. Agradecido. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.